frutos. Vamos a dar frutos que van a sobreabundar en nuestras vidas y en las vidas de los que nos rodean. Amén, queridos. A mí me gusta siempre empezar todas mis prédicas con una historia bíblica, porque los que leemos la Biblia sabemos que ya en 2 Corintios Pablo habló al respecto de que todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo y que de alguna forma el Señor nos da como ejemplo al pueblo de Israel como un pueblo duro, un pueblo con el cual Él tuvo que tratar porque era un pueblo duro. Ellos vivían en cautiverio y aún estando en cautiverio, ellos se habían olvidado de su Creador, de las promesas que Dios tenía para ellos. Y en ese cautiverio, Dios proveyó una salvación, un Salvador, igual que nosotros. Nosotros vivíamos en el cautiverio del pecado, vivíamos en nuestros Egiptos personales, pero Dios había proveído un Salvador para sacarnos de ahí. Había proveído a un niño, que vamos a recordar la Navidad, a un niño que crecería y sería sacrificado para que nosotros podamos salir de nuestras esclavitudes personales. Números capítulo 10, versículos 33 al 35. Los que tienen Biblia pueden abrir, los que no, lo tienen en el celular, que seguro lo tienen. Dice así: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos, camino de 3 días, buscándoles lugar de descanso. ¿De quién está hablando aquí? El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaban en el desierto. Y no era un desierto interminable, no, era un desierto que terminaba. Ellos habían llegado al punto, pero ellos habían fracasado, habían sido desleales, infieles con aquel que le había provisto su salvación. Entonces Dios decidió tratar con ellos. ¿Y qué hacía Dios? Hacía que vayan por el desierto, caminaban en círculo por el desierto, hasta que toda una generación pase y la nueva generación sería la que entraría en la tierra prometida. Ergo, si no estás caminando, si no estás entrando en tu tierra prometida, es quizás que no hayas aprendido lo que tengas que aprender en tu desierto. Pero sigamos para adelante. ¿Cómo funcionaba esto? Eran 4 o 5 millones de personas que vivían en tiendas y que de repente por la mañana se levantaba Moisés y hacía una oración, y la nube, que era la presencia de Dios, empezaba a moverse y el pueblo de Israel empezaba a moverse con él. Durante el día, en el desierto abrasador, con un calor abrasador, había una nube que los cubría, era la presencia de Dios. Y por la noche había una columna de fuego que le daba guía y calor. Amén. Entonces, dentro de ese ambiente sobrenatural, con la nube de día, con el fuego de noche, había provisión para ellos. Leemos en las Escrituras que sus ropas no se desgastaban, sus pies no se hinchaban, no había enfermos con ellos. Solamente cada vez que ellos pecaban, empezaron a tener problemas. Había provisión, había maná diario, maná del cielo. Y ustedes saben la historia de que por más que había maná, ellos pedían carne. Y así les fue. Pero había provisión, había algo sobrenatural sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios mismo estaba tratando con ellos. Y esta es una historia de una familia, y esta historia no es bíblica, pero al escucharla ustedes se van a dar cuenta de dónde quiero ir. Esta historia está en un libro de Dante Gebel y se llama Don Cohen. Don Cohen es padre de familia, tiene a su esposa y tiene 3 hijos. Y Don Cohen un día se cansó de Moisés. Se cansó de dar vueltas por el desierto y dijo: no, aquí me quedo yo. Yo no entiendo esto. Nos sacaron de Egipto, donde éramos esclavos, pero por lo menos teníamos otro tipo de cosas, inclusive para comer. Así que yo hoy no me voy con el grupo. Y sucedió lo que, como todos los días, lo que está en Números 33, dice: así partieron del monte de Jehová, camino de 3 días, y el arca del pacto de Jehová fue delante de ellos. El arca se movió primero 3 días, buscando un lugar de descanso.
y la nube de Jehová iba sobre ellos de día desde que salieron del campamento. Cuando el arca se movía, Moisés decía: levántate a Jehová y sean dispersos tus enemigos y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Entonces empezaba todo de vuelta, cada día lo mismo. El arca se movía, el pueblo se preparaba y se movía. 3 días hasta el descanso. Así durante 40 años. Y este relato ficticio, este hombre que no existió, pero que va a servir para entender el mensaje, él se cansó. No lo entendía el Señor. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Cuál es el propósito de dar vueltas y estar una y otra vez haciendo lo mismo? Han pasado años, los niños han crecido, no han conocido el mundo. Yo que esperaba más del Señor, yo que he dado mi vida, he salido con mi familia, he llevado todas mis cosas, he dejado mis cosas y algo no está funcionando. ¿Qué pasa, Dios? Entonces este hombre decide quedarse. La nube se mueve, el pueblo se mueve, las millones de personas, y ellos deciden quedarse. Y ese primer día que se quedan, se dan cuenta de algo. Esa noche hizo frío. Claro, como la nube se fue, la columna de fuego también se fue. Y la columna de fuego, que era la presencia de Dios, que daba calor a la noche, ya no estaba. Y esa noche tuvieron frío. Y tuvieron que reunirse con familia, dormir abrazados para soportar la noche. Ahí también empezaron a escuchar ruidos extraños. Había animales salvajes. Había sido en el desierto. Esa noche habían salido animales a cazar y ellos estaban con miedo. No pudieron dormir. Así pasó la primera noche. Pero bueno, decía Don Cohen, voy a salir a la mañana temprano, tengo frío, abrigarme bien y a ir a recoger por lo menos maná. Como todos los años lo vengo haciendo, porque acá en este desierto hay maná. Y se levantó él, se abrigó, salió afuera y no encontró maná. Claro, la presencia de Dios ya no estaba ahí. La nube no estaba ahí. Por supuesto, tampoco había maná. ¿Qué iban a hacer? Y empezaron a preocuparse. La esposa salió un rato después a buscar agua. ¿Por qué? Porque cuando estaba la presencia de Dios, había una roca ahí del cual manaba agua, gratis, cristalina, para todos ellos. Fue a buscar agua, tampoco había agua. Claro, la nube no estaba, no había provisión sobrenatural. Y ahí se dieron cuenta ese primer día que quizás ellos habían cometido el error que muchos cometemos de no permanecer en la presencia. No permanecer en el lugar donde el Señor nos ha plantado. Y así siguió. Esa noche los niños estaban insolados. Por primera vez en años sufrieron. Tuvieron enfermedad. Al día siguiente se dieron cuenta que la ropa que tenían ya estaba raída. Ya los pies empezaron a hincharse. La presencia del Señor se había ido. Lo sobrenatural, aquello que creíamos que era normal en nuestras vidas, porque nosotros creemos que es normal que nos levantamos por la mañana y tengamos un plato de comida, que tengamos un trabajo, que tengamos una familia, alguien nos quiere. Ustedes se dan cuenta que a veces pensamos que es normal que la gente nos quiera, y no es normal. No es normal que alguien nos bese por las noches. No es normal que alguien venga y te diga papá y te abrace. No es normal, es gracia, es bendición, es la presencia de Dios en nuestra vida, es la nube que nos está cubriendo con gracia, con amor, que cuida nuestra mente, cuida nuestro corazón, escribe nuestras historias. Y tenemos trabajo, y podemos salir y comprar cosas. Es más, si sabemos leer, somos quizás el 5% de la población, somos privilegiados. Si hoy estamos hablando de Cristo, sentimos su presencia en nuestra vida, nos trajo hasta aquí, hay un privilegio aún mayor. ¿Por qué? Porque somos salvos. Nuestra eternidad ya está asegurada. Pero Don Cohen cometió el error de desvalorizar la presencia de Dios. Él no permaneció.
En el Nuevo Testamento hay un judío prominente que formaba parte del Sanedrín, que sería también el maestro del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo dijo, crecía a los pies de Gamaliel. Este había creado sin querer una ley que hasta ahora sigue vigente, la ley de Gamaliel, porque le habían llevado a los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, habían hecho un gran avivamiento y los judíos tuvieron miedo y lo llevaron frente a Sanedrín. Y él habló y le dijo, tranquilos, si es de Dios, permanecerá. Porque lo que es de Dios siempre permanece. Lo que no permanece no es de Dios. Y hablamos al principio de podas, hablamos al principio de sacudidas. Hay veces que en nuestra vida se producen podas, se producen sacudidas, y lo que tiene que salir, sale. ¿Para qué? Para un mejor crecimiento. Y nosotros podemos hacer como Don Cohen, decir, basta, yo no quiero esto, yo no entiendo esto. Menos mal que no entendemos esto, porque si lo entendiéramos, seríamos como Dios. ¿Cómo poder entender a un ser todopoderoso, que tiene todo el conocimiento del mundo, que desde antes de la fundación del universo ya te eligió a ti, que ya te vio a ti, vio cómo te ibas formando en las entrañas de tu madre? ¿Cómo entenderlo? Pero nosotros nos rebelamos. Yo no entiendo a Dios, yo no entiendo lo que pasa. Yo intento, hago, pero no sale. Y queremos salir de la presencia. Pero este 2023 el Señor nos ha dicho algo. Me ha dicho a mí, y hace como ya a finales de noviembre, me ha hablado siempre, lo he compartido con varios hermanos. Y la palabra de Él fue para este 2023, fue permanecer. ¿Permanecer en qué? ¿Permanecer en dónde? Pasa que nosotros creemos que nosotros sabemos todo, que tenemos capacidades, y en realidad somos impotencia. En realidad sin Dios somos nada. Vamos a leer eso. Sin Cristo somos nada. Somos como aquel diente de león. Nos sacuden y nos vamos. Mientras cuando estamos aferrados a la roca, así como Jesucristo mismo habla, si somos como aquella casa que fue basada sobre la roca, pueden venir tormentas, van a venir tormentas, sí o sí, tiene que venir tormentas. El sol sale para todos, la lluvia viene a todos. Pero ¿qué pasa a aquellos que estamos basamentados en la roca que es Cristo? Prevalecemos, nos quedamos, permanecemos. ¿Qué pasa con el resto? Aquellos que no tienen raíz. El que no tiene raíz, el que no se alimenta de la salvia de Cristo, el que no lee las Escrituras, el que no tiene una vida de adoración, no tiene devocionales, no habla, no participa, no sirve. Y vendrán las sacudidas, vendrá la poda y se secará. Entonces, si vamos a permanecer, ¿cómo tenemos que permanecer? ¿Qué se requiere de nosotros en el momento de permanecer? Vamos a Proverbios 19. Versículo 21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Anoten eso, hermano. El consejo de Jehová. Perfecto. ¿Qué nos aconseja Dios? Están las Escrituras. Primero nos pide que seamos obedientes. Dice que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. El temor que no es miedo, el temor que es reverencia. ¿Por qué? Porque nuestro Padre, ¿verdad?, que gracias a Jesucristo podemos llamarle papá, ¿no es cierto? Él ya nos bendijo con toda clase de bendiciones en los lugares celestiales. Entonces, este año, si nosotros permanecemos en Él, podremos tener acceso a todas esas bendiciones. A todas esas bendiciones. ¿Qué nos pide el Señor? Que permanecemos más allá de lo que nosotros
planeamos, porque nosotros planeamos. No, este año me compro el auto, este año construyo mi casa, este año hago los mejores negocios, este año voy a estudiar tal cosa, este año voy a hacer... Y no, hermanos, no depende de vos. ¿Cuál sería la manera? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Primero tenemos que hacer es entregar nuestro deseo, los deseos de nuestro corazón, porque todo pasa, todos los deseos pasan, todo lo que hay en la tierra pasará, pero su palabra quedará. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Es entregar este año los deseos de nuestro corazón, todas las cosas que nosotros pensamos, todas las cosas que nosotros planeamos, y entregarle al Señor y decirle: Señor, ¿está bien? ¿Qué haremos este año? ¿A dónde vamos? Permanecer en su presencia. ¿Por qué? Porque si te vas solo como joven, si decidís quedarte, si decidís desviarte, esa sobrenaturalidad que hoy te trajo aquí desaparecerá. Permanece. Don Cohen siempre pudo volver porque el pueblo de Israel daba vueltas, y me imagino que en una de las vueltas él volvió a entrar con el pueblo y volvió a disfrutar de la presencia. Y sus hijos habrán cruzado el mar y habrán llegado a Canaán, a su tierra prometida. Y nosotros también, todos los días, a partir de hoy, todos los días tenemos la oportunidad de volver a la presencia y permanecer ahí. ¿Qué más significa permanecer? Permanecer significa entregar nuestra vida. Y es difícil entregar nuestra vida. ¿Saben por qué? Porque ya la vivimos demasiado sin Cristo. Y estamos desacostumbrados a oír otra voz que no sea nuestra. Y Cristo, el Espíritu Santo que mora en ti, ¿verdad? Él quiere hablarte. Y para hablarte tenés que salir de los ruidos mentales, de los ruidos del trabajo, de los ruidos de los problemas, de lo que fue, de lo que pudo ser, de lo que será. ¿Por qué? Porque este es el día que te dio el Señor. Solamente este. Ayer ya pasó, mañana no es tuyo. Ahora es el día. Hoy, esto es lo que tienes. Hoy Él te va a bendecir, Él te va a proveer, Él hablará. Pero para que Él te hable, para que Él te pueda guiar, necesita que te calles. Como siempre repito, porque me repito a mí mismo, porque yo fui un gran soberbio. Siempre repito porque me repito a mí. No soy yo, es Dios. No es mi fuerza, no es mi habilidad, es Dios. Es su gracia que ha permitido que yo siga y camine bajo esa nube y con ese fuego que hoy mora dentro de nosotros. No sos vos, es Él. Salir un poco de esa expectativa de lo que Dios me va a dar. Porque creemos muchas veces que Dios es una cajita de sorpresa. A ver de qué manera Dios me va a bendecir hoy. Pongo una moneda, retiro bendiciones. El centro es Jesucristo. Dios ha dado a su Hijo para que su Hijo pueda salvarte. Y sobre su nombre quedan todas las cosas del universo. Bajo su nombre. Entonces, no sos vos, es Él. Es despertarte a la mañana y decirles: Señor, gracias por un nuevo día. Gracias por tu misericordia. Has renovado tu misericordia para con nosotros. Estás hablando la palabra. Para eso tenés que leer la palabra. Gracias por tu misericordia. Has renovado tu misericordia para con nosotros. Has renovado. Hoy hay provisión. Hay sobrenaturalidad. Porque hoy capaz me sienta un poquito mal, pero a la tarde voy a estar mejor. Porque tú eres bueno. Y ya me has bendecido antes de la fundación del mundo. Y yo estoy contigo, permanezco contigo. Estoy pegado a ti como una vid. Vas hablando la palabra, pero para hablar la palabra tenés que leer la palabra. Tenés que permanecer leyendo la palabra. Tener un hábito de lectura. Tenés que tener un hábito de conversación con Dios. Hablar con Dios. Fíjense que no digo orar, porque nosotros creemos que por la religiosidad en que vivimos, pensamos que tenemos que tener grandes y grandilocuentes palabras para dirigirnos a Dios, pero Dios espera hablar a solas con su Hijo.
quiere que su hijo abra su corazón y le diga: papá, hoy quiero hablar con vos. Qué feliz te pone a vos cuando tu hijo te dice lo mismo. Imagínate Dios. Imagínate Dios. Y Dios quiere que permanezca así, pegado a Él, junto con Él, este año. Vamos a Santiago capítulo 1. Aleluya. Santiago capítulo 1. Vamos primero al versículo 25. Dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, esta ley de la gracia por la cual estamos viviendo, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿cómo debemos permanecer? Si estás en la gracia, si el Señor te rescató y te aceptó así tal como sos, tan débil, tan desastre como somos, y el Señor te trajo a su redil, te metió dentro de su familia y te hizo una nueva criatura, todas tus cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, y te bendice y te provee sobrenaturalmente algunas veces. ¿Qué Él requiere de ti? Que permanezcas, que no seas oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Sos parte de una familia, sos parte de la familia de Cristo, sos parte del cuerpo de Cristo. Cada parte de tu cuerpo tiene una función, un propósito específico. Cada poro de tu cuerpo fue pensado por Dios. No hay parte débil en tu cuerpo o parte que se pueda desechar. Todo está pensado. Así también tú eres parte de un cuerpo. Tienes que obrar dentro de ese cuerpo. Ya no es tiempo de ser solamente oidores olvidadizos. Oír la palabra, disfrutarla y dejar la presencia aquí y volver a lo nuestro. ¿Por qué? Porque es cómodo eso. ¿Qué pasa? Tener el Espíritu con nosotros, hablándonos todo el día, también nos indica que tenemos cosas que cambiar. Y permanecer también significa cambiar. Por más que suene raro. Permanecer es permanecer en la presencia de Dios y realizar los cambios que sean convenientes en nuestras vidas. ¿Para qué? Para nunca salir de esa presencia. Para nunca salir de esa presencia. ¿Y qué tenemos que hacer? Cada uno de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Gracias a Dios, estoy en una iglesia donde la gente se sabe que es imperfecta. Y porque nos sabemos imperfectos, venimos frente al Santo para recibir de su santidad y de su bendición. Porque sabemos que Él es santo, que Él es perfecto y que podemos caminar con Él día a día para llegar a ser perfectos como Él en la eternidad. Dice la palabra que el camino del justo es como la aurora, o sea, como el amanecer. Cada etapa del amanecer tiene su hora, tiene su minuto. Entonces nosotros vamos creciendo en Él si permanecemos en Él. Vamos al versículo, Santiago 1, versículos 5 al 8. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y estamos fervorosos, llenos del Espíritu Santo, nos levantamos en fe, llegamos a casa y cayó todito de vuelta. Y al día siguiente, no sabes, mis enfermedades, mis achaques, mi familia. Hay un espíritu, hermanos, porque es un espíritu, porque he estudiado al respecto. Hay un espíritu de conmiseración que es terrible,
la persona que se hace víctima constante de las circunstancias. Y vos sos hijo, sos victorioso. El Señor dio su vida para que vos tengas victoria, no para que seas víctima. Amén. El victimismo no es parte del Hijo de Dios. Amén. Hay personas con quien habláis, lo único que te cuentan son problemas. No sabes lo que me pasó hoy. No quiero saber lo que te pasó hoy. No se puede hablar así. ¿Estás bien? Sí, gloria a Dios. Dios va a seguir glorificándose en tu vida. ¡Qué exacto! Ese victimismo, hermano, no va con una iglesia triunfante. Si vamos a permanecer, tenemos que permanecer bajo la presencia, con la presencia y siendo victoriosos. Y alguna vez tendremos problemas y algunas cosas quizás nos salgan mal, pero es el Señor el que está en absoluto control de tu vida. Pensamientos de bien tiene para vos. Su voluntad es de amor, repleto de amor. Si en algún momento te caes, Él te va a levantar. Si en algún momento te salen malas cosas, Él no te va a deshonrar. Confía en tu Creador, en tu papá. No hay un padre mejor y un padre más bueno que Él. Si vas a permanecer, tenés que permanecer con fe, no dudando. El que duda también tiene fe, pero en el enemigo piensa que el enemigo es más fuerte que su Dios. Por eso duda, por eso tiene miedo. ¿Cuál es tu fe? ¿Realmente crees a Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Crees su palabra? Si Él dice que sos sanado, victorioso, ¿realmente le crees? O después llegas a casa y decís, ay, mis páncreas, ay. Perdón, hermano, pero el Señor quiere que permanezcamos, pero permanecer también es cambiar las cosas que nos sacan muchas veces de su presencia. No podemos hablar de fe y correr al doctor ante cualquier resfrío. Señor ha puesto a nosotros eternidad en nuestros corazones y nos ha dado a nosotros la posibilidad de crear nuestra realidad a través de nuestras palabras. El poder y la vida y la muerte están en nuestras palabras. Tenemos que entender que tenemos que permanecer hablando la palabra. Tenemos que hablar de tal manera que nuestra realidad se conlleve con las cosas que nosotros decimos. Porque no podemos venir y hablar de fe y actuar totalmente diferente. La fe, hermanos, requiere ser vista. La fe sin obras es muerta, dice la palabra. Requiere ser vista. Thomas Alva Edison necesitó 14 meses de investigación y más de 2.200 experimentos para presentarnos el foco. Un foco. 1.200 maneras de fallar. Pero él vivía enfocado. Él creía en lo que estaba haciendo. Y no era cristiano. Pero la misma regla, la misma ley que está sobre nosotros está también disponible para el mundo. Hay un libro escrito por Malcolm Gladwell que creó la famosa ley de las 10.000 horas. Y él hizo una autobiografía de las personas más ricas en el mundo y encontró algo que todos hacen a la misma vez. Todos en algún momento dedicaron 10.000 horas de su vida en ser los mejores en lo que hacen. Imagínense nosotros dedicar 10.000 horas de nuestra vida, que son como 10 años, en estudiar las Escrituras, en aprender a hablar, en ser los mejores en nuestras profesiones, en ser los mejores en lo que hagamos, sea lo que sea que hagamos, que dediquemos, que tengamos el foco, que perseveremos hasta el fin como Dios espera de nosotros, que permanezcamos. ¿Se imaginan lo que podemos hacer? Todos, Bill Gates, todos cumplieron con la misma premisa.
10.000 horas de su vida para ser los mejores en lo que son. Habacuc 3. Vamos a Habacuc. Versículos 17 y 18. Dice así el Señor, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el peor de los casos, está hablando Habacuc, está hablando del pueblo judío de aquella época que se dedicaban a la agricultura, al pastoreo, sin nada de lo que ellos conocían, de lo que sabían que estaba ahí, esas cosas que le daban comodidad, todo lo que vos conocías como tuyo, como propio. Si todo eso desapareciera hoy, aún así Dios lo ha quitado sobre ti, su gracia y su favor, y mucho menos su salvación. Permanece en Él, permanece con Él. Permanecer aún en medio de la tormenta. Solo aquellas personas que estuvieron en el fondo del pozo saben una realidad. En el fondo del pozo hay roca. Aquellos que estuvieron en el fondo del pozo tienen la autoridad de decirlo y de gritarlo a los cuatro vientos. La única forma de salir del fondo del pozo es agarrándote de esa roca y subiendo para arriba. La roca de tu salvación, que es Cristo. No importa las tormentas, no importa lo que pase, no importa lo que pierdas, no importa nada. Dios te ama. Él te va a proveer de manera sobrenatural siempre lo que necesites. Permanece en Él. Si Dios te puso en un lugar, si este es tu lugar, no te muevas. Ten paz, calma, permanece. Desde una actitud de servicio, desde la palabra, la presencia de Dios se manifestará en tu vida. Permanece. El Señor nos dijo muchas veces, nos habló muchas veces de permanecer. En Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante participar cada primer domingo del año que viene en la Santa Cena? Permanezcamos en él. Y nosotros hemos conocido y creído, en primera de Juan capítulo 4 versículo 6, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Primera de Juan capítulo 3, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros porque el Espíritu que nos ha dado. Sigamos con 1 Juan capítulo 2, versículo 17. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Isaías 40, versículo 8 dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. La Biblia cerrada no genera nada, hermanos. Tengamos la voluntad de leer la palabra, de exponernos ante la palabra. Porque recuerden que las palabras cortas, las palabras muchas veces duelen, pero hace bien. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros.
En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Jesucristo mismo dijo en Juan capítulo 15, versículo 5, dijo, yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Primera de Juan capítulo 2, versículo 24 dice, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Voy a volver a repetir, hermanos. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Primera de Juan capítulo 2, versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. El Espíritu Santo permanece en ustedes, en nosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mas el que mira atentamente la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. La invitación, queridos hermanos, traté de alguna manera exponerlos ante la palabra. La palabra de Dios habla de permanecer, habla muchas veces de cómo permanecer, de cómo tenemos que mantenernos en su presencia. Y la invitación es a que llegues a casa y te preguntes, y le preguntes al Señor, no te preguntes vos. Cállate y deja que hable Él. Y le preguntes al Señor, ¿cómo puedo permanecer? ¿Cómo debo permanecer? ¿Qué se requiere de mí de este año? Lo primero que se requiere es que permanezcas. Y lo segundo, que hables con Dios, para que Él te pueda decir cómo permanecer, para que Él te pueda seguir bendiciendo, porque hasta hoy el Señor te bendijo, mañana lo volverá a hacer. No por vos, es Él, es Dios. Él te bendijo antes de la fundación del mundo, antes que las estrellas se formen, ella te estaba bendiciendo. Hay que internalizar eso, entender eso, que sos un hijo amado. Puede ser que tu papá no te haya querido o tu papá no te haya querido, pero Dios, tu creador, te quiso y te pensó aún antes de la formación de la primera estrella. Sos un hijo querido, una hija querida por un padre amoroso que te ama y te bendijo antes, mucho antes de lo que tú necesitas. Puedes necesitar bendiciones, yo sé, todos necesitamos de la gracia y el favor de Dios. Ella te bendijo. Toma pose como hijo y agárralo y permanece en Él, permanece en Él, permanece en Él. Vamos a ponernos de pie. El Señor es bueno, para siempre son sus misericordias. Él lo ha dado todo y nos sigue dando cada día. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Antes de la fundación del mundo ella estaba ahí, hablándonos. Ella estuvo ahí, bendiciéndonos. Él ha estado siempre ahí, siempre. Y este domingo recordaremos el nacimiento de ese Salvador. Sabemos que no nació el 24 de diciembre, pero recordaremos junto con el mundo, porque el mundo también recuerda que un niño nos fue dado, que el principado está sobre sus hombros, de que ha venido al mundo siendo niño y antes, poquito antes, era Dios. Él vino y habitó entre nosotros, creció como un niño más, tuvo frío,
tuvo hambre, anduvo descalzo, jugó como niño, fue un adolescente, vivió como un adolescente, trabajó como un hombre más, aprendió el oficio de su padre terrenal, era carpintero, lo reconocían como el hijo del carpintero, pero dentro suyo la eternidad latía. Y no fue hasta que cumplió los 30 años donde el Espíritu Santo cayó sobre él y él empezó a obrar milagros, maravillas, que hoy todo el mundo lo va a recordar. La gran diferencia de la religión cristiana con las otras religiones es la gracia. Esa gracia que fue adquirida por la sangre de un hombre inocente. Un hombre que fue inocentemente muerto por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por todas las transgresiones que sucedieron en el mundo desde Adán hasta nosotros. Es un tiempo de agradecimiento. Si hoy estamos vivos, si estamos bien, todo lo que tenemos es por Él, por su sangre redentora. Comprenderlo eso solamente se comprende leyendo las Escrituras, cambiando nuestra mentalidad, otorgándole a Dios el poder sobre nuestras vidas. No soy yo, es Él. Siendo obedientes, ligera es mi carga, dice el Señor. El yugo que era utilizado en aquella época y se sigue utilizando es para una yunta de bueyes. O sea, cuando Él te pone su yugo, Él está contigo. Está llevando contigo esa carga. Por eso te dice, ligera es mi carga. Es muy poco lo que pide este 2023 de vos. Te pide permanecer. Permanece en su presencia. Permanece fuerte. Permanece victorioso. Lleno de fe. Lleno del Espíritu. Que nada te pueda mover. Enraízate en la roca de tu salvación. Es Él. Es Él. Es Él. Siempre fue Él. Siempre es Él. Él te va a levantar. Ya te bendijo. Te va a seguir bendiciendo. Vas a traer a existencia todas esas bendiciones que el Señor tenía preparado para ti antes de la fundación del mundo. Porque Él es bueno y te ama. Te ama. De una manera que no podés comprender. Gracias a Dios que no podemos comprender. Porque Él es Dios. Y todo lo que viene de Él es grande, es magnífico. No hay mente humana que pueda entenderlo. Pero busquemos de Él. Permanezcamos en su presencia. Seamos salvos todos los días. Si fallamos, volvamos a Él. Abogado tenemos. Abogado tenemos. Arrodillémonos. No nos pasa nada por arrodillarnos. Nos pasa todo. ¿Por qué? Porque el Señor nos bendice. El Señor quiere hablar contigo. Quiere que le busques. Le digas, Padre, papito querido. Y hable con Él. Habla con Él. ¿Qué cosas tenés en tu corazón para este año? ¿Qué querés para tu vida? Presentarlo al Señor. Presentárselo a tu Señor, a tu Dios. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Lo que perdiste, perdiste. Pero has ganado más. Hay más cosas para ti. Hay más cosas para ti. Hay más cosas para mí. ¿Por qué? Porque el Señor es bueno. No por vos, no sos vos, es Dios. Siempre fue Dios. Siempre fue Jesús. Su sangre, su amor inagotable nos bendice todos los días de nuestra vida. Permanezcamos en Él. Él es la vid verdadera. Él es el Señor de nuestras vidas. Es nuestro Dios. Es nuestro ayudador. Nuestro oportuno socorro. Él es el que nos levanta todos los días. El que nos da aquellas cosas que nosotros sabemos que necesitamos. Pero Él está. A pesar de nosotros, Él está. A pesar, Él es fiel. Él va a terminar la obra que empezó contigo y contigo. Vamos a adorarlo. Vamos a adorarlo. Cerremos los ojos y digamos gracias. Gracias, Señor, por este año. Gracias, Señor, porque tú nos has dado. Porque tú nos has dado más allá de lo que nosotros pretendíamos para este año. Y sabemos que este año que viene también estará con nosotros. Que no terminará el año hasta que comprendamos
las cosas que queremos comprender, Señor. Reconocer tu mano poderosa en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias porque no entendemos cómo hasta aquí tú nos has acompañado. A pesar de nosotros, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Gracias, papá. Gracias, mi Dios. Gracias por tu sacrificio, por haber venido de la tierra, morado con nosotros, de haber sentido como hombre lo que nosotros sentimos para poder entendernos, comprendernos y tener misericordia de nosotros. Gracias por tu sacrificio expiatorio. Gracias. Levantamos Gracias por todo lo nuestras levantado manos, antes de la fundación del mundo. exaltándote, Gracias, Señor. gracias por nuestra Queremos familia, darte gloria. nuestras esposas, nuestras madres, padres. Bendecimos, Señor, sus vidas. Levantamos Bendecimos a nuestras cada una de las manos, personas que están acá, exaltándote, Señor. A los amigos y enemigos, los bendecimos. Tus milagros son, no hay otro Sea bendita esta tierra, Señor. El fruto de nuestras manos. No Sea hay bendita nuestras vidas, otro Señor. como tú, Nuestra entrada de nuestra grande vida. Jesús. Bendecimos las Grande autoridades. tus Bendecimos milagros este país, Señor. Este no país hay es otro bendecido por la sangre de Jesucristo. tú. Gracias, Señor. No hay Gracias, otro Padre. En el nombre de como Jesús. tú. Amén. Eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú, grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. No hay otro como tú. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Aleluya. Permanecer bajo las alas del Altísimo, permanecer en su presencia, permanecer en sus pies, orar, agradecer a Él a cada momento. Amén. Queridos hermanos, quiero que tomen sus asientos. Van a pasar los niños, van a hacer una presentación y les pido que cuando ellos entren, que les vamos ya a recibir con los fuertes aplausos para que ellos se sientan bien y cómodos a presentar para cada uno de nosotros que aquí estamos presentes. Amén. Le invito a la maestra si puede traer a los niños para que puedan pasar y que ellas puedan. Aleluya. Hermana Verónica. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito,
y le puso por nombre Jesús. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra.